Bienvenidos a esta plática que llevaremos el día de hoy a través de Sodesa Consultores. De primera instancia, quiero agradecer su confianza, su participación en estos cursos que hemos llevado a través de los años anteriores. Hacemos pláticas gratuitas para efectos de poder hacer o poder compartir información que versa en el medio fiscal, que versa en el medio contable, que versa en el medio legal, y es una forma de poder contribuir a través de Sodesa en esta comunidad. Hoy veremos el tema de lo que corresponde al CFDI versión 4.0. ¿Qué pasa con estos temas donde la propia autoridad, a través de sus diferentes facultades de gestión, se le establece este mecanismo para poder apoyarse a través de los comprobantes fiscales a efectos de poder verificar si al fin del día el contribuyente cumplió con requisitos para poder hacer deducible o no hacer deducible sus operaciones? Y vamos a ver que en cierta medida la propia autoridad pues tiene un efecto que sobrado en cuanto a su revisión, establece criterios donde no están establecidos en un órgano jurídico, y derivado de ello, pues dejan un verdadero acto de molestia para el contribuyente, para el gobernado. Pues bueno, antes de empezar, si me pueden apoyar alguno de ustedes, aquí está Pedro. Pedro, muy buenos días. Si nos puedes apoyar, Pedro, para verificar y advertir que se está escuchando de forma correcta el audio y se está visualizando de forma correcta la presentación. Si nos puedes dar tu comentario, mi querísimo Pedro, para efectos de dar inicio a esta plática. O que nos pueda apoyar. Nada más dice, sí se ve y se escucha correcto. Muchísimas gracias, Pedro. Pues bueno, vamos a comenzar. Recordemos que dentro de las modificaciones que se presentan al Código Fiscal de la Federación, hay una que se implementó hace un par de años, precisamente. Y derivado de ello, trae a colación y trae un tema de verificación a los comprobantes fiscales. Esto lo tenemos directamente, y este material que está, el de la voz, sentando en este momento, quiero aclarar que también se los vamos a hacer llegar en cuanto terminemos la charla, de inmediato se lo hacemos llegar, con todo gusto. Recordemos que el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación añade un párrafo. Y este párrafo que se añade nos establece que cuando la propia autoridad, a través de sus mecanismos de fiscalización, advierta, verifique, considere que hay una discrepancia entre la descripción de los bienes, de las mercancías, de los servicios, del uso o goce señalado en el CFDI, y aquí lo importante del comprobante fiscal. Digo, hoy por hoy hablamos del 4.0, ya que es el que está, el que rige hoy los lineamientos para efectos de las operaciones, para efectos de poder hacer olvidémonos ya en este momento del tema de si es deducible o no, sino efectos de poder hacer la operación, de poder continuar los flujos operativos de la propia empresa para los pagos, para todo lo que corresponde. Entonces, he aquí la importancia de este comprobante, porque nos dice, si hay una discrepancia entre lo que se establece en el CFDI, por lo cual debemos de ser muy cuidadosos y debemos de tener o tratar de considerar o establecer en el CFDI, en el cuerpo del mismo, lo más detallado posible la operación que estamos realizando. Y continúa diciendo la autoridad, la actividad económica registrada por el contribuyente, la autoridad fiscal actualizará las actividades económicas. Entonces nos vamos o nos llevamos también la tarea de que tenemos que verificar con qué situación económica estamos dentro de la propia autoridad, ya que en ocasiones hace cambios la autoridad en forma discrecional, el contribuyente no se ha dado cuenta, y bajo ese orden de ideas, entonces podemos tener una posible anomalía para efectos de poder efectuar la deducción. Y me voy a referir en preciso por qué una anomalía de que en cierto medida puede haber ese error, y es como lo han fijado los propios tribunales. Estas anomalías muchas veces la propia autoridad las considera en forma exclusiva con sus propias autoridades de fiscalización.
Ahora bien, si como contribuyentes no estamos de acuerdo precisamente en la información que estamos trabajando, entonces nos dice la propia norma que los contribuyentes que estuvieran inconformes con dicha actualización podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración. Entonces, de primera instancia, tenemos que verificar qué actividad económica tenemos básicamente en nuestro registro, con qué información contamos en nuestros registros fiscales para efectos de vislumbrar si eso corresponde propiamente con lo que tenemos o a lo que nos dedicamos como tal. Y recordemos que, punto importante, a la propia autoridad hay que aclararle el principal giro, la actividad preponderante. Así también, si dentro de la actividad preponderante tenemos giros que bajo el tema de la propia operación no son preponderantes, sino son constitucionarios, pues bueno, también hay que manifestárselo a la propia autoridad, y esto es para poder hacer una prueba plena con documentales privadas. Una documental privada, pues es la que se genera por el propio contribuyente a través de las operaciones que se van generando, a diferencia de una prueba pública. La prueba pública, en cierta medida, pues son aquellas por su propia y especial naturaleza que emite el propio Estado, es decir, el registro público de la propiedad. Esas constancias que nos entregan, pues generan prueba plena, entre otros elementos que se van dando. Lo importante es cómo ha resuelto actualmente el propio tribunal ante esta tesitura. Y una de las resoluciones que nos da es que, y me permito leer el título de esta tesis, nos dice: materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales. El estándar probatorio para acreditarla no debe ir más allá de lo objetivo y razonable en relación con la naturaleza de las operaciones. Si a alguno de ustedes les ha tocado alguna revisión por parte de la autoridad y o han escuchado dentro de los mecanismos que utiliza, hoy por hoy la propia autoridad indica y establece normalmente las revisiones que con la documentación que le aportamos, todas esas pruebas privadas normalmente establece que no corresponden o no tenemos una prueba plena porque no se pudo demostrar la materialidad. Entonces, aquí empezamos con el tema importante de análisis, de estudio, porque si bien es cierto, y aquí como lo establecen dentro de los hechos, los propios tribunales nos dice que una persona impugnó en el juicio de nulidad la resolución de la autoridad fiscal, donde determinó que no acreditó la materialidad de las operaciones realizadas con su proveedor. Entonces, ¿qué al fin del día, qué procedió? Pues llegó la autoridad, realizó la revisión al contribuyente y con todo lo que aportó directamente el contribuyente, básicamente la autoridad desacreditó, desestimó y presumió que esas documentales que se presentaron no llevan o no tienen una prueba plena para demostrar la materialidad. Entonces, aquí el punto de ir relacionando lo que tenemos de primera instancia como un documento fuente, pues es el CFDI. Dentro del CFDI tenemos que o debemos de procurar tener a detalle básicamente este concepto de la realización de la operación que estamos efectuando. Muchas veces o en ocasiones cuando tenemos servicios se le pone servicios administrativos, servicios de gestión. Entonces ese concepto en forma aislada no da un término para poder demostrar la materialidad, por lo cual recomendamos que tenemos que ser más detallados en nuestros conceptos del CFDI. Y esto lo comento por lo siguiente, porque el criterio que fija básicamente el tribunal es que, y aquí lo establece, este tribunal es un colegiado de circuito, determina que cuando el contribuyente deba acreditar la materialidad de las operaciones, y aquí establece en los comprobantes fiscales, porque entonces lo que va a hacer la propia
autoridad es que se va a basar de primera instancia en el comprobante, ese documento que le vamos o que se le provee en forma inmediata a la propia autoridad al momento de querer hacer una factura, pues ya le estamos proporcionando la información. Entonces, este criterio es importante porque nos dice que la propia autoridad no puede desestimar con un criterio que establece la propia autoridad, sin haber indicado el razonamiento ontológico jurídico. ¿Qué es este tema de un razonamiento ontológico jurídico? Que por la ontología jurídica es aquello que busca la sustancia del ser. Y en este caso estaríamos hablando de la sustancia de la prueba, que por su propia naturaleza no necesita más elementos para ser probado. Es decir, y queda claro en este criterio, ya que dice el propio tribunal, sin que pueda válidamente exigirse al contribuyente demostrar extremos imposibles o desmedidos. Entonces, si a la propia autoridad le estamos presentando un comprobante en forma detallada en el concepto, que nos dedicamos a la fabricación de lentes, y entonces ya le podemos, que fue el modelo tal, color rojo, con una graduación, todos los elementos que pueden describir básicamente el producto que estamos realizando, y de ello vinculándolo o relacionándolo con otros elementos, como es entonces que sí, efectivamente, para que se detonara la venta hubo una adquisición, y derivado de ello entonces le demostramos a la autoridad con la orden de compra, con la orden de entrada al almacén, todos esos documentos privados que al fin del día se le muestran a la propia autoridad. ¿Y por qué establece aquí que de forma desmedida y en extremos? Déjenme les platico un tema de un punto al que nos enfrentamos con la autoridad hoy por hoy, en el tema de las devoluciones. Y en específico, devoluciones del impuesto al valor agregado. Tenemos algunos clientes que a través de este tema de los programas de cadena productiva, pues bueno, esta cadena productiva es cliente, proveedor, y se detona a nivel nacional y a nivel internacional. Pues bueno, hay algunos clientes que tenemos que a través de la cadena productiva le provee directamente a su cliente, que su cliente a su vez hace la exportación del producto. Sin embargo, recordemos que a través de las políticas económicas y fiscales que se presentan en todos los países, pues bueno, debe de haber una correlación para poder generar esa productividad. Y entonces, a través de estos programas de comercio exterior que se van regulando, pues existen estas figuras de maquila, entre otros programas que se dan, y el beneficio entonces es que si tenemos un cliente el cual exporta directamente el producto, entonces tenemos el derecho, bueno, con las autorizaciones y los registros correspondientes, de que a ese cliente le facturemos a la tasa del 0%. Sin embargo, nótese que no estamos exportando, sino estamos haciendo una venta en territorio nacional, donde el programa nos permite que a nuestros clientes le podamos vender a la tasa 0%. Cuando se detona la devolución, entonces la autoridad se va a un extremo imposible y desmedido, porque entonces la autoridad quiere que le presentemos, para que se pueda acreditar la tasa del 0%, los pedimentos de exportación que efectuó o que realizó nuestro cliente por la venta del producto que le estamos vendiendo. Ese es un tema de una exigencia
desmedida, es decir, no tenemos la facultad para poderle exigir a nuestro cliente que nos entregue los documentos de la exportación de esos productos que le enajenamos en territorio nacional. Entonces, precisamente estos criterios vienen a regular esos extremos que tiene la propia autoridad que en forma desmedida ha utilizado para negar deducciones, para negar devoluciones, entre otros elementos. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, aquí dentro de lo dicho, dejamos las fuentes, que es a través de un colegiado de circuito, este es un amparo directamente, y aquí está su publicación y la tesis correspondiente. Y lo más importante, que es una tesis de la 11ª época. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente las tesis se dividen por épocas y épocas se da un cambio cuando hay una notoria situación jurídica dentro de un país. Anteriormente traíamos la 10ª época que detona que nos vayamos a la 11ª época. Este famoso principio y todo lo que se ha gestado a través de inconformidades que se han presentado tanto en tribunales nacionales como internacionales, y es este tema de el principio pro homine o pro persona, ese derecho que llevó a que la Constitución fuera modificada en diferentes artículos para poder reconocer esa legitimidad al propio gobernado. Y bajo ese orden de ideas, entonces se hace un cambio de época y se actualiza todo parte del sistema jurídico, y bajo ese orden de ideas, entonces no puede ser asunto culpable, no te pueden prejuzgar un hecho que no ha demostrado la propia autoridad y que entonces nos presenta y nos deja la carga de la prueba como contribuyentes. Y bajo ese orden de ideas, cuando salen las resoluciones o se emiten las resoluciones, consideramos o presumimos que no tenemos un tema de defensa. Y la defensa está, y por eso es poder compartir para que tengamos el conocimiento. Y más allá de poder hacer la preparación de todos estos documentos privados que van a permitir que el propio contribuyente tenga una adecuada defensa. Y lo aclaro, la siguiente tesis que también fue publicada, donde se establece que la materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales, según la naturaleza de la operación y las pruebas disponibles, se puede tener por acreditada con indicios, cuando sean suficientes para evidenciarla. Y esto, estas tesis que fueron publicadas en octubre del 2023 tienen una repercusión importante, ya que lo que se establece o lo que se estableció en este juicio, donde la propia autoridad establece y se dice a través del tribunal que reconoció su validez porque consideró que los comprobantes fiscales, o sea, eso fue lo que aportó el contribuyente. ¿Qué más aportó? Los estados de cuenta bancarios. ¿Qué más aportó? Las impresiones de verificación de los comprobantes fiscales. ¿Qué más aportó? Las pólizas contables, declaraciones informativas, entre otros elementos que presentó el contribuyente. La autoridad estimó que no eran suficientes. Cada una de estas pruebas privadas que va aportando el propio contribuyente son indicios para llegar a la verdad histórica y de ahí determinar una verdad jurídica. Entonces, es importante este tema del control interno dentro de nuestras operaciones, donde sí y solo sí hay que pedir cotizaciones, hay que tener una orden de entrada, hay que tener una orden de servicios, es decir, todas aquellas pruebas que jurídicamente se consideran como inicios y que en forma vinculada, es decir, que una vez que las relacionamos, podemos demostrar que efectivamente sí se dio el tema del hecho de la operación.
eso que la autoridad presume que no existe, que no compramos, que no prestamos, o al fin del día que no nos prestaron el servicio, pues bueno, eso no se juzga de esa manera, ya que tenemos este tema del artículo 17, pues de una tutela jurisdiccional efectiva. Esto es, tenemos derecho a la justicia. Bajo este orden de ideas, dice y establece la justificación por parte del tribunal y nos dice, entonces los documentos privados que en la práctica se emiten para respaldar deben ser considerados así como indicios, pues esa circunstancia no autoriza a negarla o a negar todo valor demostrativo, menos si la ley es civil, mercantil o fiscal. No les impone una determinada formalidad. Y dentro de todo esto, entonces, nos está diciendo aquí el propio tribunal que si bien es cierto que la propia autoridad va en un sentido de que le demostremos la materialidad que estamos demostrando en el comprobante, pues bueno, también le debe de quedar claro que este tipo de situaciones, como han llegado a un extremo desmedido y desproporcional, donde han dejado a un contribuyente en un estado de indefensión. ¿Y por qué lo refiero de un estado de indefensión? Porque llega la autoridad, hace la revisión, establece a través de su presunción, conforme al artículo 68, bajo este principio de presunción de legalidad, que todo lo que no se le demuestra a la autoridad se presume legal. No obstante que le estamos demostrando a la autoridad a través de indicios, es decir, a través de esas pruebas que se consideran indicios y que en forma, cuando las relacionamos, hacen o pueden darse el tema de la prueba plena. Se está demostrando que sí, efectivamente la operación se realizó. Entonces, nos indica un punto importante, dice, y no se le puede desestimar un valor probatorio, y mucho menos si todo esto viene originado a través de una ley civil, de una ley mercantil o incluso de una ley fiscal, y establece donde no se les impone determinadas formalidades. Es decir, si aquello que nos está pidiendo la propia autoridad de más, que incluso, cosa curiosa, que es este tema de lo demás, le proporcionamos, como lo vimos en el punto de este contribuyente, entregó estados de cuenta, entregó comprobantes, impresiones, pólizas, declaraciones, entre otros elementos. Y la autoridad desestimó la deducción. Lo importante es, bueno, autoridad, si tú consideras que esta información no es pertinente, indícame, demuéstrame qué es lo que requieres para poder acreditar la materialidad según tu criterio, porque no hay una norma que regule, que diga qué requisitos ampara la materialidad. Hoy por hoy, incluso de aquellas revisiones a personas físicas, les piden su cédula profesional, les piden su currículo, o sea, cuestiones que van mucho más allá de un tema para efectos de poder realizar una operación civil o mercantil. Si voy a realizar una operación mercantil, basta que cumpla con los requisitos que establece el Código de Comercio y no estar imposibilitado para realizarlo, y no me está pidiendo requisito adicional, y también lo que corresponde a la propia ley civil. Entonces, esos extremos que la propia autoridad pide en forma desmedida, pues bueno, si demostramos a través de diferentes indicios que quede claro que esa prueba es suficiente, entonces de esta forma tendrán que resolver los tribunales. Por lo cual, sí es importante tomar en cuenta esta connotación, esta detonación del CFDI 4.0, pues bueno, para poder hacer el análisis correspondiente.
Lo que vamos haciendo los días miércoles de 11 a 12 es poder compartir con ustedes, insisto, este material se le va a hacer llegar a todos y cada uno de ustedes. En cuanto terminemos la plática, si es que dejaron sus registros, entonces de inmediato les vamos a hacer entrega del propio material. Cada miércoles estaremos tocando temas relevantes. El siguiente miércoles, recordemos que un punto que la propia autoridad ha tomado como herramienta es el CFDI. Y también recordemos que cambió su regla para la cancelación. Veremos, y ya hay un límite, hay un plazo para poder cancelar los comprobantes fiscales. Para que esa cancelación se pueda disminuir del ingreso, hay que cumplir con requisitos. La norma cambió, ya no es como lo veníamos haciendo en forma anterior en la parte donde lo hacíamos en forma unilateral, en forma discrecional, donde podíamos cancelar un comprobante, le dábamos un efecto fiscal y bajo ese orden de días incluso no había un plazo. Bueno, hoy por hoy ya hay una regulación. Recordemos que fue una modificación que entra al Código Fiscal de la Federación y que precisamente analizaremos el próximo miércoles relacionado con este tema de los comprobantes, y también si tenemos como fuente algunas tesis, algunos criterios, algunas jurisprudencias, haremos el análisis al mismo. Así también recordarles que empezamos nuestras clases en 15 días empezamos nuestro diplomado y lo vamos a llevar de la siguiente forma, es decir, vamos a tocar un tema como lo estamos viendo en este momento. Sin embargo, vamos a hacer por los tiempos, digo, las pláticas normalmente nos llevan alrededor de 30 minutos. Es un tema donde ustedes sabemos que tienen múltiples actividades, sin embargo, sí es importante que tengamos esa herramienta de actualización, la cual la hacemos con todo gusto todos los miércoles de 11 a 12. Y más allá de ello, lo que haremos en las clases es hacer un detalle y entonces entraremos al análisis del Código Fiscal de la Federación, qué es lo que pide como requisito, pero no nos vamos a ir con un tema de los requisitos del artículo 29, que si tienen, no, nos vamos a ir un tema o vamos a profundizar para poder llegar a la génesis del punto. Es decir, dentro de todo esto vamos a hacer un análisis de la ontología jurídica. Vamos a ir al Código Fiscal de la Federación para que tengamos los elementos de establecer por qué la autoridad no puede solicitar información más allá de la que la propia empresa ha generado para realizar sus operaciones. Y claro está, sí darle un orden, es decir, hoy por hoy sabemos que, ok, tengo el comprobante fiscal, tengo el pago. Normalmente la conexión entre el comprobante fiscal y el pago es establecer ahí una conexión con un contrato. Toda esa información ya ha quedado claro que para la autoridad no es prueba. Por lo cual sí debemos de tomar en cuenta entonces todos estos indicios, es decir, la orden de entrada, los correos, las cotizaciones, los presupuestos, todo aquello que lleve para, en forma relacionada, llegar a esta prueba plena y poderle demostrar a la autoridad por qué no puede solicitar información, que eso es lo que veremos precisamente la clase que impartiremos en 15 días. Entraremos a este tema de los comprobantes fiscales y haremos ya el análisis ontológico. Vamos a hacer el análisis del código civil, del código mercantil, qué requisitos piden, y lo más importante es que debemos de tener la información correspondiente para estar con toda la certeza de que los controles que estamos implementando dentro de la empresa, entonces todos esos elementos, todas esas firmas, todos esos documentos pueden ser un indicio, pueden ser una prueba privada que al final del día, una vez relacionada, la podemos hacer como prueba plena, porque recordemos que incluso la propia autoridad nos ha querido establecer este tema de la fecha cierta. ¿Qué es la fecha cierta? Pues bueno, que se demuestre que realmente en aquel entonces se realizó un acto jurídico, compraventa, comercialización, prestación de servicios.
Y la forma de tener una fecha cierta a través de otros elementos puede ser a través de un fedatario público. Entonces, esto nos llevaría a que, a ver, Martín, entonces todos los contratos los tendríamos que llevar ante un fedatario público, pues bajo ese criterio y que también analizaremos en la clase el día, en 15 días, en el tema de la fecha cierta, haremos la concatenación de toda esta información y demostraremos que no necesariamente tienen que estar a través de un fedatario público para poder demostrar la fecha cierta, sino a través de todos los indicios que tenemos, podemos hacer una prueba plena y derivado de la prueba plena le podemos dar fecha cierta a esa operación. Entonces, ya que tengamos los elementos correspondientes, queremos proveerles de las herramientas para que ustedes tomen las decisiones y establecer, a ver, en lo particular, en mi empresa, realizo esta operación, sin embargo, entre la entrada del producto y tal vez el traslado al almacén, el traslado a donde corresponda, falta un punto que los pueda vincular, entonces ahí podemos establecer un control interno y derivado de ello, incluso pues esos controles que se van estableciendo tienen el carácter de indicio y que en forma concatenada pueden surtir la prueba plena, porque también es importante establecer lo siguiente. Si bien es cierto que el artículo 68 y es para empezar a dar cierre el día de hoy en cuanto a este tema de los comprobantes fiscales, tomando en cuenta que las pláticas las llevamos de 30 a 45 minutos. También es importante comentar que si alguno de ustedes tiene algún tema en específico que dé para 30 minutos y quieren que se lleve a tema de plática fiscal, lo podemos hacer con todo gusto. Sí hacemos la diferencia entre lo que son las pláticas fiscales que damos todos los miércoles de forma gratuita y los cursos que tenemos. Los cursos pues ya llevan un costo de recuperación, ya normalmente son cursos de 4 a 5 horas. Tenemos ahora para dentro de 15 días nuestro primer curso presencial después de la pandemia y después de toda esta parte que sucedió. Vamos a hacer nuestro primer curso presencial. Esto lo haremos en día sábado y analizaremos toda la parte de la expectativa económica, estas reformas fiscales que se aplican para el 2024. Dentro del curso veremos precisamente este tipo de situaciones que se van presentando y qué beneficios tenemos. Es decir, sí está bien que hagamos aclaración donde, bueno, se le faculta a la autoridad y revisa y sanciona. Está bien. Lo importante es también qué tenemos para podernos defender, qué tenemos para poder establecer un criterio para poder hacer una mejora continua dentro de nuestras organizaciones y derivado de ello poder, al fin del día, cuando llega la autoridad, tener los elementos demostrables en ese momento. Entonces, bajo este orden de ideas, veré ahorita, porque veo que están escribiendo en el chat por si hay algunas preguntas, algunos comentarios. Dice Norma, buen día, contador. ¿Cuál es el costo del diplomado? ¿Y cuándo comienza? De favor, se lo agradezco. Bueno, Norma, realmente van a ser costos muy, muy accesibles. Los vamos a llevar los miércoles, les vamos a pasar los costos, pero son demasiado accesibles. Es decir, esto es por un tema. Ayer en clases entramos a un punto de discusión en la filosofía. Dentro de la clase doctoral, pues se establecía y se hizo una pregunta por parte del ponente que qué esperábamos del doctorado, porque bueno, bendito Dios, afortunadamente pues ya estamos a un mes de terminar y pues viene esta parte de la ontología, es decir, ontología es la naturaleza, la ontología del estudio. Y fue una reflexión muy importante que al fin del día vamos viendo en qué sentido, que muchas veces
lo que me llamó la atención que de algunos compañeros que se estableció que a través del propio diplomado, el doctorado, lo que estiman es cobrar más, tener más ingresos. Y eso, los que estamos en el medio, sabemos que no existe. Eso no es posible. O sea, el grado no te va a dar más ingresos. Sin embargo, en la reflexión que fuimos haciendo y lo que hemos tratado de hacer en SODESA es poder aportar, en mi caso, poder aportar de todo lo que voy aprendiendo, es poder aportar algo a nuestra comunidad de SODESA. Es decir, el día de hoy tenemos estas tesis, el de la voz las conoce, las aplica para efectos de la defensa, para efectos de orientación a los clientes y por qué no poderla compartir con ustedes. Qué grato es esto. Si tienen información, la vamos compartiendo. Recordemos que tenemos nuestro grupo de WhatsApp en el cual vamos alimentándonos de información que va sucediendo y lo interesante pues es poder compartir. Entonces, esa es la filosofía y esto de reflexión por este tema de los costos, Norma. Realmente van a ser muy económicos. El tema es poder compartir, Norma, el conocimiento. Eso es lo importante. Y establecer que no existe una verdad absoluta. Y aquí, y para ir cerrando el día de hoy, aquí, Norma, creo que queda demostrado donde los tribunales le están estableciendo a la autoridad, donde la autoridad no puede tener por su propia naturaleza de ser una autoridad reguladora, una autoridad rectora de la recaudación, eso no le da facultad como a tener una verdad absoluta, al establecer bajo su criterio si tenemos o no tenemos derecho a la deducibilidad. Eso nos lo da una norma que va a ser la que analizaremos en 15 días y de esa norma no se tiene que salir ni el contribuyente ni la autoridad, porque entonces ahí entra nuestro derecho de justicia bajo este ordenamiento jurídico que es la ley del impuesto sobre la renta, Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, esto no termina aquí. Esto lo vamos a analizar con tratados, con criterios, porque muchas veces, o hay que también ir vislumbrando que muchas de las regulaciones que se establecen hoy por hoy, beneficiario controlador, esquemas reportables, son imposiciones a nivel internacional. Y lo importante es, estamos en tenemos la capacidad para poder cumplir con esos estándares. Entonces veremos cuál es el inicio y los caminos a seguir. Pues bueno, aquí nos establece Pedro. Muchas gracias, maestro Martín. Feliz año 2024. Que Dios le dé mucha salud y bendiciones. Mi estimado Pedro, pues ya con esto que me comentas, pues con el tema de la salud y las bendiciones has llenado el día de un servidor, del de la voz. Y bueno, claro que estaremos aquí para compartir. Insisto, este material, sí, claro que sí, se los voy a compartir y haremos el análisis, les estaremos mandando esta información y si nos lo permiten también sería de mucha utilidad para nosotros porque estamos ahorita ya tenemos estructurado el programa. Si se les facilita, y esto va a ser importante, va a ser los miércoles, ¿a qué hora se les hace más accesible? Porque van a ser cursos de 2 a 3 horas, es decir, son cursos ejecutivos. No queremos llevar una rigidez en el mismo. Sabemos que están, ahora sí que la carga de trabajo es muchísima. Y realmente lo último que queremos es estar en un tema de estar tomando o estudiando, o, bueno, eso es lo que nos toca a nosotros. Lo queremos compartir y sí nos va a ayudar muchísimo el tema que nos puedan establecer el día miércoles, cuál sería el horario más factible para ustedes y o también se vale, qué día es el que les acomoda mejor para poder nosotros estamos para servirles. Estamos para poder coadyuvar con ustedes. Entonces, para también ver si los tiempos nos ajustan, poder estar con los tiempos de ustedes. Si nos pueden apoyar con esa información, nos ayudarían muchísimo. Pues bueno, hacemos la síntesis que entonces si hay una regulación que nos establece el artículo 29 en cuanto al tema del Código Fiscal de la Federación,
para efectos del giro y el tema también tenemos una tarea extraordinaria que es estar verificando la información que tenemos directamente en la información que tenemos en nuestros registros para saber si la actividad que tenemos dada de alta, pues bueno, básicamente corresponde con lo que estamos realizando como giro hoy por hoy. Y el tema de la materialidad puede rescatarse, y aquí como lo comenta Daniel, dice, Martín, un abrazo, excelente plática, mi estimado Daniel, lo agradezco, y pues bueno, básicamente pues es podernos retroalimentar, mi estimado Daniel, para compartir esta información y saber que tenemos elementos de defensa, porque entonces, y haremos un análisis, esto es lo que vamos a dar el curso del día sábado, dentro de las expectativas económicas, veremos el gobierno qué obligaciones se ha fijado para el año 2024 y de dónde va a obtener esos recursos. Y derivado de ello, ¿qué se detona para la obtención de esos recursos? Y de ahí se desprende el tema de la reforma fiscal 2024. O sea, haremos una reforma integral, no una forma aislada. Alicia, muchísimas gracias, excelente plática, muchísimas gracias, mi estimado Humberto, excelente inicio de año, muchísimas gracias, Humberto. Peter, muchas gracias, doctor Martín, un fuerte abrazo. Bueno, ahorita, hoy por hoy, que ya me quisiera, somos doctorantes, ya estamos por terminar, pues el grado de doctor se reconoce y sin hacer el tema del plagio, pues hasta que entregamos la tesis doctoral y tengamos el grado, pero aquí andamos. Isela, muchísimas gracias. Bueno, pues bueno, con esto terminamos el día de hoy. No me queda más que agradecerles. Espero que esta información sea de su utilidad e insisto, en este momento terminamos el curso y les mandamos el material correspondiente y por favor, si nos pueden apoyar en este tema de saber el día y la hora, nos va a ser de muchísima utilidad para poderles transmitir esta información y si les interesa este diplomado, les vamos a mandar directamente ya el temario del curso que llevaremos el próximo, dentro de 15 días precisamente. Pues muchísimas gracias, fuerte abrazo y aquellas personas que estén interesadas en nuestros cursos, favor de contactarse con las asistentes correspondientes para que le den la información correspondiente y recordar que tenemos un grupo de WhatsApp, aquellas personas que nos visitan por primera vez, si desean incorporarse a este grupo, por favor, contactar a las operadoras. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.